Las pinturas y obras de arte siempre fueron un medio por el cual el artista es capaz de expresar su creatividad y emociones mediante el uso de distintos medios. Sin embargo, algunas obras resultan ser más que perturbadoras, desafiando el límite de la belleza para el público en general, donde éstas llegan a expresar los horrores de experiencias y mentes sumamente turbias. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla el Rorro y el día de hoy les traigo un nuevo iceberg de arte y pinturas perturbadoras. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like al video y suscribirse, esto me ayudaría un montón. Sin más que añadir, continuemos con el video. Recordemos que en los icebergs mientras más arriba te encuentres, los datos y la información es más conocida. En cambio, mientras más desciendas, los datos y la información será cada vez más oscura y turbia. El grito. Esta es una pintura que muy probablemente hayan visto en algún punto de sus vidas. Creada por el artista Edvard Munch. Aparentemente, la inspiración para este cuadro provino de una tarde en que Edvard Munch paseaba junto con dos amigos por un mirador de la colina Ekeberg. Edvard en su diario escribió: iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Medusa. También conocida como la cabeza de Medusa. Este cuadro realizado por el artista Caravaggio relata cómo en la mitología griega, Medusa era un monstruo femenino que convertía en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Sin embargo, fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo, la égida. El cuadro muestra la cabeza cortada de Medusa, con serpientes por cabellos y sangre brotando del cuello. Muchos críticos de arte fueron duramente heridos en su sensibilidad por esta obra, la que es considerada la más sangrienta de Caravaggio. La cara de la guerra. Esta obra realizada por el artista Salvador Dalí fue pintada durante un breve periodo cuando el artista vivió en California. El trauma y la visión de la guerra a menudo habían servido de inspiración para sus trabajos. A veces creía que su visión artística eran premoniciones de guerra. Esta obra fue pintada entre el final de la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La pintura representa una cara incorpórea flotando contra un paisaje desértico y árido. La cara está marchita como la de un cadáver y tiene una expresión de miseria. En su boca y cuencas de los ojos hay caras idénticas en un proceso que implica ser infinito. Alrededor de la gran cara muerden enjambres de serpientes. En la esquina inferior derecha hay una huella de mano que Dalí insistió en marcarla con la suya. Infierno 1485. Adentrándome en la investigación, encontré que, como tal, la obra Infierno 1485 es solo una parte de una obra completa llamada Tríptico de la vanidad terrenal y la salvación divina. Este tríptico elaborado por Hans Memling se centra en la idea de memento mori, una frase latina que se traduce como recuerda tu mortalidad. El tríptico de Memling contrasta sorprendentemente la belleza, el lujo y la vanidad de la tierra mortal con imágenes de la muerte y el infierno. La tercera parte del tríptico muestra el título en cuestión, Infierno, donde es posible apreciar a una figura diabólica alada pisando a pecadores pagando sus fechorías en el infierno. A esta figura macabra se le ve sosteniendo un listón con las palabras in inferno nulla est redemptio, frase latina cuyo significado es, en el infierno no hay redención. La duquesa fea. Esta curiosa imagen fue creada por el artista flamenco Quentin Massys. Este cuadro es un retrato de una anciana de aspecto simiesco, que los historiadores siempre han catalogado como una sátira sobre la fugacidad de la belleza, la juventud y la vida. Esta interpretación queda enfatizada porque la mujer viste una indumentaria propia de principios del siglo XV.
completamente pasada de moda cuando se hizo la pintura. Además, sostiene un capullo de rosa roja en la mano derecha, que era una señal que identificaba a las jóvenes en busca de pretendientes. La muerte de un avaro. Esta imagen se dedica al pecado de la avaricia. La escena se centra en la alcoba del moribundo, llena de demonios que esperan el alma del avaro. Su comportamiento en vida está simbolizado por el anciano, que echa monedas en un saco sostenido por un demonio. Ante la llegada de la muerte, el avaro extiende sus manos hacia un saco de monedas que otro demonio le roba, mientras que su ángel de la guarda implora por su alma al crucifijo que milagrosamente ha aparecido en la ventana. Sin embargo, el moribundo no da señales de arrepentimiento y todo indica que los demonios conseguirán su propósito. El hombre angustiado. Esta espeluznante pintura fue realizada por un autor desconocido. El propietario de dicha obra, Sean Robinson, afirma el haber heredado la pintura de su abuela, quien le dijo que el artista que realizó la obra había mezclado su propia sangre con la pintura y posteriormente terminó con su propia vida. Esta pintura es caracterizada por el hecho de estar supuestamente poseída. El propietario de la pintura ha subido varios videos documentando supuestos sucesos paranormales en torno a la obra, como el escuchar quejidos, llantos o ver figuras humanoides en su casa. La pesadilla. Realizada en 1781 por el artista Johann Heinrich Füssli. En esta obra se muestra a una mujer en un sueño profundo con sus brazos estirados mientras un incubo con forma de mono y expresión demoníaca se encuentra agachado encima de ella. A su vez, en el fondo se puede apreciar un caballo de color negro con una expresión algo ominosa. Esta obra se caracteriza por la evocación del sueño e inquietantes figuras plasmadas representando la pesadilla en sí. Saturno devorando a su hijo. Esta inquietante pintura creada por el artista Francisco de Goya representa al titán Crono, como es habitual indiferenciado de Cronos o Saturno en la mitología romana, en el acto de devorar a uno de sus hijos. La figura era emblema alegórico del paso del tiempo, pues Crono se comía a los hijos recién nacidos de Rea, su mujer, por temor a ser destronado por uno de ellos. Hay quienes, desde el punto de vista del psicoanálisis, ven este acto de comerse a su hijo como una figuración a la impotencia sexual. Con expresión terrible, Goya nos sitúa ante el horror caníbal de las fauces abiertas, el gigante avejentado y la masa informe del cuerpo sanguinolento del supuesto hijo. Estudio de las cabezas de víctimas de tortura. Esta obra de Teodoro Chérico presenta una escena sangrienta y algo repulsiva donde se representa la muerte y decadencia. Dos cabezas de víctimas de una guillotina son mostradas encima de harapos. La cabeza femenina de la izquierda tiene la piel blanca pálida y los ojos cerrados, mientras que la cabeza masculina se representa con la boca y los ojos abiertos, mirando fijamente al vacío detrás del espectador. Las marcas irregulares y ásperas en el cuello revelan la muerte brutal y dolorosa. Dante y Vergil. Esta violenta obra creada por el artista William Adolph Bouguereau nos sitúa en el infierno. El pintor usa un episodio de la Divina Comedia, de Dante, que describe la entrada de Virgilio y el propio poeta en el octavo círculo del infierno, donde se encuentran los falsificadores. Allí se les ve observando dos almas condenadas, el hereje alquimista Capocchio mientras es mordido en el cuello por Gianni Chichi, personaje real que vivió en el siglo XIII en Florencia, famoso por su capacidad de suplantación de personas y enviado por ello al infierno. Judith decapitando a Holofernes. Judith con la cabeza de Holofernes o Judith decapitando a Holofernes es la representación de un episodio bíblico y un tema relativamente frecuente en el arte cristiano. Judith, una bella viuda judía de la que está enamorado Holofernes, el general asirio que está a punto de destruir la ciudad de Betulia, entra con él en su tienda. Judith, aprovechándose de que Holofernes ha quedado inconsciente por haber bebido en exceso, le decapita con su propia espada y huye llevándose la cabeza en una cesta o bolsa. En las representaciones artísticas suele aparecer la figura de una mujer criada ayudando a Judith.
La muerte de Marat. Al momento de su muerte, Marat estaba profundamente involucrado en la Revolución Francesa, el tan reconocido periodo de agitación política y social que se extendió por todo el país desde 1789 hasta finales de la década de 1790. Carlotta Corday, una mujer que apoyaba a los girondinos, la facción opuesta a la de Marat, marchó de Normandía a París obsesionada con la idea de asesinar al hombre a quien ella percibía como una bestia, para así salvar a Francia, y consiguió aproximársele usando el pretexto de alertarle de una supuesta conspiración contrarrevolucionaria. Logró entrar en la casa de Marat con la pretensión de presentarle una lista de gente que debería ser ejecutada como enemigos de Francia. Marat se lo agradeció y le dijo que serían guillotinados la semana siguiente, momento en el cual Corday inmediatamente lo apuñaló con un cuchillo que había escondido entre sus ropas. Carlotta fue guillotinada poco después. Es posible apreciar la nota que sostiene Marat en su mano izquierda. Traduciendo la nota del francés al español dice: «Es suficiente que yo sea muy desafortunada para tener derecho a tu benevolencia». San Wolfgang y el demonio. Esta pintura apareció originalmente como un retablo en una iglesia ubicada en San Wolfgang im Salzkammergut, Austria. La leyenda dice que San Wolfgang fundó la primera iglesia en esta área arrojando un hacha por una montaña y construyendo donde aterrizó. Y, como muestra esta pintura, San Wolfgang incluso engañó al mismo diablo para que ayudara con el trabajo de construcción. Al diablo se le prometió el primer ser viviente que pusiera un pie en la iglesia a cambio de su trabajo. Desafortunadamente para el diablo, la ofrenda humana esperada resultó ser un lobo. Naturaleza muerta de Máscaras 3. Este cuadro del artista Emile Knoll buscaba homenajear a su gran ídolo, James Ensor, y pintar a la gente por lo que era, un grupo de máscaras. Con formas extrañas y colores simbólicos, el cuadro de Knoll representa 5 máscaras con varias expresiones grotescas y todas ellas parecen moverse. Son gestos pictóricos urgentes, salvajes, violentos y premeditadamente feos. Desollamiento de Marcias. La obra de Tiziano El desollamiento de Marcias se inspira en los libros Suplicio de Marcias y Historia del rey Midas de la Metamorfosis de Ovidio. Según el mito, Marcias encontró la flauta que la diosa Atenea había arrojado. Puesto que deformaba su rostro al soplarla, Marcias aprendió a tocarla. Su hermosa melodía seducía a todo aquel que la escuchaba y tanto fue el éxito de Marcias que se atrevió a decir que su flauta sonaba mejor que la lira del dios Apolo. De esta manera se llevó a cabo un concurso musical entre los dos y el vencedor fue Apolo. Debido a la soberbia del sátiro, el dios Apolo le impuso un castigo que consistió en arrancarle la piel a su rival mientras éste aún seguía vivo. Las manos lo resisten. Las manos lo resisten es un cuadro pintado en 1972 por Bill Stoneham, artista nacido en Oakland, California. En el cuadro destacan un niño y una muñeca femenina de pie delante de una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se aprecian manos presionando hacia adentro. Según el artista, el niño está inspirado en una fotografía de sí mismo a los 5 años y la puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de la vigilia y el mundo de la fantasía y lo imposible, mientras que la muñeca es una guía que acompañará al niño. Las manos representan vidas o posibilidades alternativas. La pintura adquirió cierta fama cuando se viralizó por internet mediante una leyenda urbana surgida en torno a ella, cuando fue vendida en febrero del año 2000 en el sitio web de ventas Aibi debido a la peculiar descripción que la vendedora realizó sobre el artículo de arte, afirmando que el cuadro estaba embrujado. Decía que los personajes de la pintura se movían durante la noche, y que ellos a veces dejaban la pintura y entraban en la habitación. También se incluía con el listado una serie de fotografías en las que se decía que estas eran evidencia de un incidente en que el personaje de la muñeca amenazaba al personaje del niño con un arma que tenía en la mano, lo que le impulsó a intentar salir de la pintura. Algunas personas reportaron que al observar detenidamente la pintura se sintieron mal o tuvieron desagradables experiencias. Dos mujeres riéndose.
Es una obra creada por Francisco de Goya en 1819, donde se aprecian dos mujeres mirando a un hombre de expresión bobalicona. Habitualmente se interpreta que el que parece un hombre está masturbándose y podría incluso suponerse que es un loco o retrasado mental, al que contemplan curiosas y burlescas las mujeres. No se define tampoco ni la condición social de los personajes ni el marco que les rodea. Pudieran ser prostitutas ya que Goya las suele pintar por parejas, pero lo único que se puede decir es que visten ropas propias de las clases sociales más humildes. El fantasma de una pulga. Este cuadro creado por William Blake presenta una pulga musculosa y desnuda usando su lengua sobresaliente para atiborrarse de un cuenco de sangre. Parte humano, en parte vampiro y en parte reptil, la bestia camina de derecha a izquierda entre cortinas pesadas y ricamente estampadas. En su mano izquierda sostiene una bellota y en la derecha una espina, ambos elementos extraídos de la tradición de la iconografía de las hadas. Su enorme cuello es similar al de un toro y sostiene una cabeza desproporcionadamente pequeña, marcada por ojos deslumbrantes y mandíbulas abiertas, y una lengua venenosa y deslizante. Según el crítico de arte Jonathan Jones, la pulga se representa como un acecho malvado, gótico y grotesco a través de un reino estrellado entre las cortinas del escenario. Cabeza de un hombre guillotinado. Theodore Géricault pintó esta imagen macabra presenciando un cuerpo sin vida personalmente. Rodeándose del hedor de la descomposición, produjo varias pinturas de cabezas decapitadas y miembros amputados. Al representar esta cabeza canosa y sin vida sobre un mantel manchado de sangre colocado sobre una mesa de madera. La cabeza retratada probablemente pertenecía a un criminal convicto. En ese momento en Francia, las ejecuciones se llevaban a cabo con la guillotina, un dispositivo con cuchillas que cortaba el cuello de sus víctimas. Estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Este cuadro es una versión distorsionada de un retrato del Papa Inocencio X, siendo el artista Francis Bacon quien realizó dicho estudio. Cuando se le preguntó por qué se vio obligado a volver a visitar el retrato de Velázquez una y otra vez, Bacon respondió que no tenía nada en contra de los papas, sino que simplemente buscaba una excusa para usar estos colores, y no se puede dar a la ropa ordinaria ese color púrpura sin entrar en una especie de falsa manera fauvista. En ese momento, Bacon estaba aceptando la muerte de un padre frío y disciplinario, sus primeros encuentros sexuales ilícitos y un enfoque sadomasoquista muy destructivo del sexo. Otros críticos ven la serie como un símbolo del asesinato de una figura paterna. Sin embargo, Bacon se opuso a tales interpretaciones literales y luego dijo que era el propio Velázquez a quien buscaba ganarle. Dijo que de la misma manera que Velázquez enfrió a Tiziano, él buscó enfriar a Velázquez. Guernica. Reflejo fiel de una época y de unas bélicas y dramáticas circunstancias. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran pintura fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre a la obra, conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías publicadas, entre otros diarios, por el periódico francés L'Humanité. Este cuadro constituye una alegación genérica contra la histeria y el terror de la guerra. Big Electric Chair. Título que traducido al español significa Gran Silla Eléctrica, esta obra fue creada el año 1967, forma parte de una serie de trabajos realizados por el artista estadounidense Andy Warhol, que representan una silla eléctrica. La muerte por electrocución era un tema polémico en Nueva York, donde el artista vivió y trabajó, especialmente después de las dos últimas ejecuciones en Sing Sing en 1963. Warhol obtuvo una fotografía de la cámara de ejecución vacía, que se convirtió en la base para esta serie. Niña con máscara de muerte. La temática de la pintura creada por Frida Kahlo, Niña con máscara de muerte, es, justamente, la muerte, de la que nadie puede escapar. Kahlo pintó esta obra mientras estaba de luto luego de la muerte de su bebé, producto de un aborto espontáneo. La muerte fue uno de los temas más íntimos para Kahlo, ya que siempre estuvo presente en su vida. El concepto tradicional mexicano de la muerte se refleja en cada motivo de esta pintura.
La máscara que usa la niña es un juguete típico del Día de Muertos y las caléndulas, como la que sostiene en la mano, se colocan en las tumbas para guiar a los espíritus de los muertos. La Madre Muerta. En esta obra realizada por Edvard Munch, se retrata a una pequeña, supuestamente la hermana de Munch, de espaldas a una cama sobre la que descansa el cuerpo sin vida de una fémina, su madre. La niña se tapa los oídos con las manos y transmite una expresión donde se mezcla la incredulidad, el miedo y la sorpresa. Este cuadro parece reflejar algunos de los pesares más recurrentes en la carrera de Edvard Munch: angustia, desesperación y locura, elementos que surgen en una imagen profundamente perturbadora y difícil de apreciar de una forma pasiva. Muchos dicen que cuando presentó la pintura por primera ocasión ante el público, generó una reacción tan visceral que se produjeron varios desmayos y personas llorando de forma desconsolada. En aquella época, Munch describió la obra con particular sentido de amargura diciendo: enfermedad, locura y muerte son los ángeles negros que rondan mi vida desde la cuna. Piezas anatómicas. Esta pintura, obra de Teodoro Géricault, se basó en una tragedia de 1816 en la que los escasos suministros de los botes salvavidas y la falta de consideración del capitán de la Medusa hicieron que más de 135 supervivientes de un barco encallado se perdieran en el mar. Durante 12 días iban a la deriva en una enorme balsa improvisada, muriendo en tormentos de sed y hambre, convirtiéndose en caníbales involuntarios mientras hacían todo lo posible para sobrevivir a la experiencia traumática. Francia estaba horrorizada por el incidente, y Géricault también, pasando largas horas hablando con los sobrevivientes que estarían dispuestos a charlar con él y visitando morgues, hospitales y prisiones para recolectar varias partes del cuerpo de criminales ejecutados, amputados y personas fallecidas. Llevó estos espeluznantes premios a sus estudios, donde permitió que se descompusieran, observando y esbozando los resultados mientras el tiempo y las bacterias causaban estragos en las piezas. Algo sumamente grotesco. El hombre propone, Dios dispone. Esta obra por el artista Edwin Landseer adopta los tonos oscuros de las obras posteriores de él. La escena muestra dos osos polares entre los restos dispersos de una expedición, un telescopio, los restos hechos jirones de una insignia roja, una vela y huesos humanos, que William Michael Rosari llamó el más triste de los fragmentos dispersos. La imagen muestra a la humanidad y la civilización derrotadas por la naturaleza roja de dientes y garras. La Universidad de London Royal Holloway adquirió la pieza. Sin embargo, se dice que la pintura está embrujada, puesto que según cuentan los guías turísticos es que, durante los exámenes en los años 70 esta pintura provocó que un estudiante terminara con su propia vida, escribiendo en un papel sobre los osos polares de dicha pintura. Si bien esto puede ser cierto o no, todos los años en los exámenes la pintura es ocultada o cubierta. Los trabajos de Sam Wolfe Connolly. Sam Wolfe Connolly es un artista con sede en Nueva York, conocido por sus pinturas e ilustraciones que son representaciones vívidas de lo desconocido, ubicadas en entornos domésticos surrealistas pero extrañamente familiares ocupados por figuras inquietantes. Cada una de sus ilustraciones expresa una poética siniestra que se ordena dentro de un ambiente doméstico cálido y tenuemente iluminado. A través de su uso de grafito, Connelly evoca una tensión tan silenciosa que genera oscuridad de una manera que deja solo un leve indicio de lo que acecha en su interior. Mujer de la lluvia. Esta obra creada por la artista rusa Svetlana supuestamente está embrujada. Representada por una mujer vista aproximadamente de cintura para arriba, figura que se alarga y se distorsiona. El fondo da más la idea de un cielo tormentoso que la presentación literal de uno. La mujer está vestida completamente de negro y su expresión es inescrutable. Según la maldición de esta pintura, se dice que la pintura se infiltra en los hogares de quienes la compren en subastas. Se dice que esta pintura tiene la capacidad de atraer a posibles compradores y generar en ellos el impulso de comprar esta pintura. Una vez la pintura se encuentre dentro de la casa del comprador, este puede ser sujeto a síntomas como insomnia, pesadillas, infortunio en general, conflictos con otros miembros del hogar,
El sentimiento perpetuo de ser observado y, en casos extremos, la sensación de que alguien está caminando dentro de la casa. Perro semihundido. Esta obra, creada por el artista Francisco de Goya, presenta la cabeza de un perro escondida o hundida sobre un plano inclinado de ocre oscuro y un espacio vertical en ocre más claro, todo ello exento de cualquier otra figura. La mirada de la cabeza del perro se dirige hacia arriba y podría representar la soledad. Aunque hoy solo pueden apreciarse estos elementos en reproducciones fotográficas realizadas por J. Laurent entre los años 1863 y 1874, antes de ser arrancadas las pinturas de los muros de la Quinta del Sordo, podría apreciarse un paisaje de fondo formado por una gran roca y unos supuestos pájaros a los que el perro mira. Iván el Terrible y su hijo. La obra de Ilya Repin resume en la mirada de Iván Vasilievich los gestos de crueldad y de locura que marcaron el momento más difícil del que fue el primer zar de Rusia. Se cree que Iván el Terrible mató a su hijo durante una pelea familiar después de que la esposa embarazada del hijo pasara junto al zar en su ropa interior. En aquella época era muy ofensivo mostrarle la ropa interior al zar. Otro relato afirma que la culpa fue de un desacuerdo político entre los dos. Iván el Terrible golpeó su bastón y accidentalmente aplastó la cabeza de su hijo. Luego trató desesperadamente de detener el flujo de sangre, pero fue en vano. Iván, el hijo, tenía 27 años y era el único heredero sano al trono. Su hermano menor, Fiodor, estaba considerado un enfermo mental. La imagen muestra al joven Iván a las puertas de la muerte, perdonando a su padre azotando solemnemente con su mano derecha el hombro de Iván el Terrible. David con la cabeza de Goliat. David con la cabeza de Goliat es una pintura realizada en 1609 o 1610 por el pintor barroco italiano Caravaggio. La vida de Caravaggio culminó con su muerte abandonado y enfermo de disentería. Meses antes del desenlace pintó este David con la cabeza de Goliat, obra que se considera tradicionalmente la última que realizó. Aquí tenemos una clarísima reseña autobiográfica del pintor, que en los últimos años había pasado por momentos terribles. Acusado de homicidio, se vio obligado a huir de Roma. En el cuadro se autorretrata con el rostro maltratado, una pelea le había deformado, en la cabeza cortada de Goliat. El joven David la contempla conmiserativamente, sin afán vencedor. En su espada se lee una inscripción que identifica a David con la humildad y a Goliat con la soberbia. Se trata, pues, de una humillación de Caravaggio ante la autoridad, hecha con el ánimo de suplicar el perdón y poner fin a su destierro, pues si volvía a Roma sería decapitado por homicida. El 3 de mayo en Madrid. El 3 de mayo en Madrid es un cuadro del pintor español Francisco de Goya terminado en 1814. La intención de Goya era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo, al comienzo de la Guerra de Independencia Española. Su pareja es el cuadro 2 de mayo de 1808 en Madrid, también llamada La carga de los mamelucos. Ambos cuadros de la misma época y corriente tienen la técnica y cromatismos propios del Goya maduro. El gran dragón rojo y la bestia del mar. Tengan paciencia que este es un poco largo. Investigando un poco encontré que esta pintura forma parte de una colección. Las pinturas del gran dragón rojo son una serie de pinturas realizadas por el poeta y pintor inglés William Blake, entre 1805 y 1810. Fue durante este periodo que Blake recibió el encargo de crear más de 100 pinturas destinadas a ilustrar libros de la Biblia. Estas pinturas representan el gran dragón rojo en varias escenas del libro del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 se describe cómo es el encuentro con este gran dragón rojo. Y cito, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Como poeta romántico y pintor talentoso, William Blake en la obra El gran dragón rojo y la bestia del mar representa al dragón de 7 cabezas y 10 cuernos como el diablo, mientras que el ente que emerge del mar también tiene 7 cabezas, una espada para soldar, 10 cuernos y una antorcha. La pintura es espectacular, representando la fe cristiana y la batalla entre el mal y el bien como predice la Biblia. Es usado por Christian Hughes para ilustrar lo que está escrito en la Biblia. Y bueno amigos míos, aquí concluye la primera parte de este iceberg de pinturas oscuras y perturbadoras. Muy pronto estaré subiendo la segunda y última parte. Si el video les gustó, no duden en darle a la campanita y suscribirse, créanme que me ayudarían un montón. Si te gustaría que hiciera un video explicando un iceberg de algún tema en específico, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.